Último ratito ya de tertulia en TVR. Habían cogido turno Pedro, Sofía, Toño también, porque seguíamos hablando de esa polémica que salpica también todo, que es la reducción de penas, de condenas, y que aquí en La Rioja tiene... Bueno, ya lo contamos, que se había producido la primera reducción en una condena que narramos aquí en TVR, y lo contó también el periódico, y en este caso también lo que afecta a Almeida, a este hombre. Y tú querías apuntar algo sobre las Sí, lo de las pulseras, que yo puedo entender al Ministerio de Justicia que está intentando solucionar dentro de sus competencias lo que han hecho desde el Ministerio de Igualdad, pero que no se nos olvide que hay que pretenden poner pulseras a mujeres y personas libres que ahora van a tener que vivir una condena por un fallo de una ley, porque vuelvo a repetir, no es que la ley tuviese el objetivo de reducir porque quería por ser más reinsertiva y menos punitiva, que entonces podríamos debatir de en qué tiene que consistir el Código Penal. No, es que esta ley no tenía ese objetivo y es lo único que ha cumplido de momento. Y al final, quien va a pagar la broma, que se me entienda, va a ser a las víctimas de estas personas. Entonces, que tampoco lo pongan como... Sí, porque esas pulseras son dobles. Claro, porque la víctima tiene que llevar una para que sepan los métodos en los que están. Sí, sí. Víctimas que están pero tranquilamente... Y hablamos solo de los condenados que tengan petición de alejamiento... Y luego hasta cierto punto, porque una persona cuando cumple su condena también es libre. Habría que debatirlo si la ha cumplido, si eso afecta a tal o no afecta a... Que ya habrá algún abogado... Pero a mí, yo ayer cuando lo oí, cuando dije, digo, pues qué bien para la pobre mujer que está intentando rehacer su vida, que ahora le pongan la condena, espero que sea, le pongan es la condena, sí, le pongan la pulsera, que por lo menos espero que sea, que tenga un diseño bonito, para que tenga que ir... Su cabeza lo va a tener, que lo digo en broma, para que tenga, en absoluta broma, para que tenga siempre señalada y recordando que tiene la amenaza de ese individuo ahí encima. Yo creo que tiene que haber otras fórmulas. Primero tiene que haber unas fórmulas de más eficacia del Poder Judicial, y esto hay que decirlo. Y en este país es uno de los debates también que hay que entrar de una puñetera vez, hablando mal y pronto, de que la justicia tiene dos misiones. Los jueces tienen dos misiones, que son dictar sentencias y hacerlas cumplir. Y eso no se está haciendo en este país. Hoy sacamos nosotros un reportaje interesantísimo de Carmen Nebot sobre las dilaciones indebidas. Es el último chollo que han encontrado en los últimos 20 años en este país los abogados para rebajar las penas de sus condenados. Las dilaciones indebidas. Juicios que se dilatan en el tiempo, se van dilatando en el tiempo, muchas veces de forma provocada, otras veces de forma no se sabe por qué, pues porque están ahí, porque hay mucho trabajo en los juzgados, los equipos judiciales no pueden con todo, y entonces está habiendo verdaderas barbaridades de gente que sale a la calle, de que le ponen una condena de 10 años y de repente esos 10 años le quedan en 2,5, que ya no cumple porque ya ha estado en prisión por dilaciones indebidas, porque el delito que cometió lo cometió hace 8 años. Y además hay que entenderlo, porque una persona, bueno, pues tiene derecho a haber cambiado. Es decir, bueno, pues todo esto. Y eso está ocurriendo. Y luego, ¿qué es la eficacia policial? La eficacia policial tiene que trabajar sobre eso. Es decir, no me digan a mí ustedes que me pongan a mí una pulsera porque yo tengo orden de alejamiento a mi mujer, pero soy capaz de acercar a mi mujer, de matarla, y ahora sí, vengan a detener. Porque además es que me voy a suicidar, porque como digo yo, estos suicidas sobrevenidos podían hacerlo antes, suicidarse ellos antes de matar a nadie. Y son incapaces las policías, las distintas policías, los distintos cuerpos de seguridad de este país, de controlar eso. Lo que ha pasado este enero en España no tiene nombre, no tiene nombre. O sea, es una cosa absolutamente... Pero luego la violencia de género no existe. Una barbaridad. No existe. No existe. Pasa esto en enero y en diciembre, pero la violencia de género no existe. Bueno, pero a eso voy. Entonces, yo creo que hay que exigir... la ironía. Que los ciudadanos tenemos que exigir más efectividad y más eficacia, de verdad, tanto a los cuerpos de seguridad... Y decencia a la clase política. Si has hecho mal una ley que no está cumpliendo... En eso estamos de acuerdo. Eso ya lo has dicho tú y no lo voy a repetir. Está muy bien dicho. Lo voy a decir más veces. Yo os estoy escuchando hoy en este debate, escucho más deleitado, que ninguno, ¿no? Sí, hablo mucho menos que en otro y estoy muy a gusto. A ver... ¿De dónde vienen todos estos barros? De aquellos polvos. Lo que no puede ser es que se llegue a político y a un cargo como de ministro cuando es gente que no está preparada para ello. No podemos tener ineptos en cargos para los que no son responsables. Llevamos
llevamos cuántos años, desde 1000... Sí, no. Ahora estamos hablando de la ley del sí es sí, que es lo que estamos hablando. Luego hablamos de lo que queráis. Ahora estamos hablando de eso. No puede ser que en el Ministerio de Igualdad haya unas personas al frente de ese ministerio, desde mi punto de vista, con todo el respeto del mundo como personas, pero como políticas son nefastas. Desde mi punto de vista, como políticas, vuelvo a repetir otra vez, como personas nada que objetar, hasta ahí podríamos llegar. Lo menos que podían tener es la vergüenza de si te has equivocado, como los demás que nos equivocamos, yo cada vez que hablo me equivoco miles de veces, es rectificar de su error. Pero no, hay una soberbia tan grande. Cuando venimos a la política pensando que somos los adalides, que somos los que tenemos la solución del mundo, porque nosotros venimos protestando más, porque somos de aquí y de allá, no, resulta que luego nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Antes estabais hablando, hace un rato en la tertulia, de aquello poco más o menos que es de las votaciones que ya hacíamos cuando estudiábamos, ¿verdad? La mano alzada y demás, que es por lo que algunos de estos políticos han llegado a ocupar esos puestos. Esa ineptitud es el resultado de todo lo que estamos... Y después hablaremos si los jueces cumplen con su función, si la policía cumple con su función o no cumple con su función. Bueno, pero hay que ir... por favor, es que llevo oyendo, o sea, sin decir absolutamente nada. Hay que ir a de dónde sale el agua, no que ha hecho aguas abajo. ¿Cuál es el manantial que ha hecho que ese río se desborde? Y lo que ha hecho que ese río se desborde es la ineptitud, o la falta, mejor dicho, quito lo de ineptitud, la falta de preparación técnica de unas personas que ocupan un puesto para el que no están. Vamos con el otro... No debieran estar en ese puesto. Vamos con el otro asunto central que les quería yo plantear a los espectadores. Por supuesto también de aquella persona... a los contertulios. Si me dejan hablar, ¿por qué no dejan hablar? Como en esa histórica tertulia. Mira, Pedro, abre fuego, hablando del milenarismo. Lo que les planteaba el periódico hace unos cuantos días. El fin de semana vamos a recuperar esas imágenes porque merece la pena que lo rescatemos. Es una iniciativa que además yo creo que están compartiendo ya algunos medios de comunicación, hablar sin ninguna clase de censura sobre el problema del suicidio. Hay muchísimos casos en nuestra comunidad, diariamente tenemos informaciones que nos sobrecogen y queríamos abordar también ese asunto. Ahora vamos a ir viendo esas imágenes, pero Pedro, ¿cuál es tu sensación en torno a este problema que tras la pandemia parece que estamos abordando con otra mirada, ¿no? Yo pondría tristeza, sería un titular de periódico. Tristeza, ¿no? Tristeza, desasosiego y fracaso de la sociedad. Creo que serían 3 buenos encabezamientos para un titular de periódico, ¿no? Es muy triste que cuáles son las causas por las que llegamos a estos índices tan elevados de suicidio. ¿Qué ocurre? Creo una de las crías que el día 1 o 2 de diciembre que se suicidó en Logroño, tenía 14 años. ¿Qué ocurre en una época maravillosa para que alguien tenga que llegar a esa situación, ¿no? ¿Cuál es el fracaso de la sociedad en la que vivimos? Esta sociedad competitiva, esta sociedad en que todo puedes llegar pero a nada llegamos. Esta sociedad en que vemos la televisión o cualquier otro medio y nos ofrece el paraíso cada segundo y cada momento del día. Puedes jugar al baloncesto midiendo 1,40. Oiga, mire, no, es imposible, pero sí, usted puede jugar al baloncesto. Es la sociedad de la falsedad, la sociedad del engaño, y ahí nos viene la gran tristeza y uno de los mayores fracasos que como sociedad tenemos hoy en día. Hay psicólogos y psiquiatras que en ese aspecto que estás señalando sí que dan mucha relevancia al papel de las redes sociales, a este mundo digital que nos hemos creado. Es que la nueva forma que tenemos de vivir, que es una forma de vivir de soledad, absolutamente cerrado. Con mucho ruido alrededor y con mucha imagen. Aquello que decía, quien canta y habla, sus males se espantan. En algún momento en nuestra sociedad teníamos los curas, con la confesión, con la que podríamos hacer muchas cosas, o con sus consejos, solucionaban muchos problemas. Yo no estoy de acuerdo con los curas, Dios me libre, y falta de paso. Pero es cierto que hacían de psicólogos, hacían de cosas y podían solucionar muchos problemas. En una palabra, debiéramos aprender a escuchar. Y hoy en día no escuchamos, empezando por mí, no escuchamos a nadie. Yo creo que debatir de un tema así en un espacio corto de tiempo es muy osado porque
hay tantos factores a tener en cuenta. He dejado unos cuantos. Sí, ya no solo las redes sociales, es que antes se metían contigo en el colegio, en el trabajo, cerrabas la puerta de tu casa y en tu casa te sentías protegido. Ahora con la invasión y con tener la red social, al final nunca dejamos de... Aunque nos sintamos solos, al final nunca terminamos hoy no puedes cerrar ninguna puerta porque no hay puertas. No estoy diciéndolo pero que al final la gente que toma esa decisión no es gente que no quiera vivir, es muy manido decir que quiere dejar de sufrir. Pero si el sufrimiento que tienes fuera de casa te acompaña también en tu interior cuando estás solo contigo mismo o contigo mismo, es muy complicado lidiarlo en muchas situaciones. A eso le sumas la nula inversión que hay en salud mental, aunque en todos los políticos digan que hay que invertir, y al final que no tiene dinero para ir a una terapia en lo privado, pues puede tardar 3-4 meses en que te den la siguiente cita, pues hay gente que no es que no esté preparada, es que le pilla en un momento concreto de su vida que es tiempo excesivo para el malestar que está sintiendo. Entonces... Queríamos sacar este tema, sí es verdad que siempre hay poco tiempo, Toño, pero claro, es una realidad que a veces... Mira, es una realidad, es absolutamente compleja. Y la hemos tenido silenciada a veces, ¿no? En los medios, y no, esto no lo saques porque parece que vas a incitar... Yo voy a contar un poco cuál ha sido la experiencia del periódico, que creo que en el tema del tratamiento del suicidio está siendo un poco, si se me permite la osadía, un poco vanguardia. Sí. Nosotros hace ya, pues bastante antes de la pandemia, quizás ahora 4 años ya, nos planteábamos, cada vez que había un suicidio en Logroño, nos planteábamos qué hacíamos con ello. Y se hablaba, la gente piensa que en las redacciones no se hablaba entre todos y se opinaba. Y pues no lo damos, si lo damos en un breve, no lo damos. Hubo un momento que llegamos a la conclusión de que, bueno, vamos a dar la información de la forma más aséptica posible, cosa que seguimos haciendo, cuando sean muertes que de alguna forma han alterado el orden habitual de la vida ciudadana. Es decir, si una persona se ha lanzado por una ventana en la Gran Vía y eso ha provocado pues, que lo ha visto mucha gente, entonces informamos. Si es un acto íntimo que lo ha hecho una persona en su casa, ¿qué tal? No tenemos por qué informar y vamos a respetar esa intimidad. Bueno, eso fue un criterio que tomamos, que seguramente no era el mejor, bueno, de hecho no era el mejor, y el segundo paso fue formarnos, y formar a los redactores, formarnos los redactores, todos los que tomamos decisiones y los que informamos y los que informan sobre ello, con gente que está preparada. En este caso, yo recuerdo que acudimos y tuvimos la colaboración absolutamente brillante de Magdalena Pérez Trenado, que es la presidenta del Teléfono de la Esperanza, que además ella se ha preocupado mucho y está consiguiendo mucho para dar visibilidad al suicidio como realidad social y más que como problema, como realidad, como un hecho que está ahí y que bueno, y está reivindicando, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, está encabezando un movimiento que está reivindicando una dotación económica importante para que se trabaje. Eso es. Para que se trabaje, bueno, pues en esa parte que tú has dicho y que yo creo que llevas razón, pero ahí estaba la gran parte del problema. No podemos dejar la salud mental de los ciudadanos, de nuestras madres, de nuestros abuelos, que es la que tenían, seguirla dejando en manos de curas, de sus profesores siquiera, porque los profesores son gente magnífica, pero no están preparados para eso, y ni siquiera muchas veces de los padres. El profesor enseña. A eso voy. Pero por ejemplo, ahora que comentas la educación, al final yo creo que la educación cada vez tiene más retos, porque al final la sociedad es más compleja en muchos temas, que también invertir en determinados perfiles profesionales, como puede ser de la psicología, del trabajo social, para que estén dentro de... En los colegios, en los ámbitos escolares. Claro, para detectar situaciones que son... Eso es a lo que va un poco la reivindicación. Entonces, que hay muchas veces que lo único que necesitan es sentirse acompañados, arropados, Pedro, y que alguien les da un abrazo emocional. En lo que os estaba contando, pues eso, ahí estaba, ese fue el papel, formarnos nosotros, que somos la última parte del eslabón de esta realidad, pero que en realidad la solución está ahí en la formación, pero tiene que ser una apuesta absolutamente seria. Claro. Formación implica inversión, formación implica profesionales y formación implica atacar... Ser valiente. Atacar algo que ha existido siempre, pero que parece que nos hemos dado cuenta ahora, es como ahora que nos hemos dado cuenta que en invierno hace frío, pues nos hemos dado cuenta que la gente es la principal causa de muerte joven. Yo diría lo que me decía para poner el suicidio, para que no tengamos nunca tanto miedo a hablar de él, sino todo lo contrario. Yo tengo un gran amigo, es un gran psiquiatra, es el catedrático de la Universidad del País Vasco, y decía siempre una cosa, dice, mira Pedro, dice, en mi consulta jamás entró un burro.
analizar eso. En consulta de psiquiatra jamás entró un burro. Sí. O sea, hemos ocultado el suicidio, la depresión, el estar bajo de todas las cosas, sí, como algo generalmente es precisamente las personas más interesantes son las que lo suelen padecer. Con más complejidad mental, sí, con más complejidad, pero muchas veces personas con una gran inteligencia. Y entonces lo que no puede ser es algo vergonzoso. Tenemos que quitar ese lastre. Yo creo que sea una vergüenza tener una depresión, estar triste. No, señor, todo lo contrario. Yo creo que nos estamos un poco todos. Yo creo que tenemos que apoyar que los profesionales están reivindicando su papel en ese. Pero que el enfermo no tenga ese pudor a sentirse como que tiene que entrar por la puerta de atrás. La prueba es, yendo a lo máximo, que es el suicidio, que el suicidio generaba en las familias un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza, y ahora mismo ya salía el domingo en este reportaje, salía una declaración de una madre de un chico y lo explicaba claramente, y ahora ya la gente es capaz de poner el rostro, como en casi todo, afortunadamente, de decir, oiga, mire, ha pasado esto, pero no es mi culpa, ni es culpa suya si a su hijo le está pasando o si su hijo tiene una depresión. Y no está solo. Y luego, pues, perdona, y por acabar, que hoy he leído una cosa que me ha hecho mucha gracia, pero que lleva toda la razón, que ya está bien de que pensemos de cuando tenemos a un compañero, a un familiar, a alguien. Me vas a dar la razón con que vemos que tiene todos los síntomas de depresión o de que está raro eso de venga, anímate, vamos a salir a dar, que te tienes que venir arriba, que yo soy el primero que lo he hecho, porque eso no sirve para nada. Yo creo que hunde más y te joder, si es que estoy hecho mierda y no puedo. Eso es. Abrazo enorme a quienes estén en ese trance y nos vamos, Pedro, venga, titular rápido, 10 segundos. Libro recomendado. No, si es lo que yo traía. Marina Garcés. Lo recomiendo, ¿no? Porque tú lo dices. Es Marina Garcés, Nueva Ilustración Radical. A mí me parece un libro que refleja perfectamente la situación que está viviendo la humanidad, sobre todo la humanidad del mundo nuestro, y creo que da unas claves de hacia dónde vamos y a lo mejor hacia la desaparición, no solamente como sociedad, sino como especie. ¿Has venido a hablar del milenarismo? ¿Qué mensaje para terminar? No, acabamos con otro de Sofía. Venga, ya que estamos en recomendaciones, una nueva serie de Netflix, Machos Alfa, porque se puede hablar de feminismo. Muy entretenida. Y de, ¿La has visto entera ya? Sí, y de cómo ser en esta sociedad nuevos hombres y nuevas mujeres. Es una clave de humor, que no solo todo tiene que ser pensamiento político y filosófico, sino que desde el humor se pueden debatir cosas muy interesantes. Es la que mayor humor tiene. Bueno, y mi recomendación, hay que tener la tuya, Toño, venga. Pero, esta es la recomendación de Toño. Esto por ¿cuánto costamos ahora? Por 1,80 los días de labor y 2,50 los todos los días en su kiosco. Infórmense, y si no les gusta la oreja, pues otro, pero infórmense, que es muy importante. Fundamentalmente, lean lo que sea, pero lean. Que nos vamos, sigue la información en TVR, gracias a los tres, y que vaya muy bien. Este 2023 que hoy lo tenemos con un poquito de nieve. Nos Bienvenida vamos a sea. ahora. Adiós.